Yo quisiera comenzar estas reflexiones a propósito de la combinación entre descentralización, integridad y transparencia sobre una evidencia que ha planteado a América Latina el requerimiento imprescindible de pasar de una tradición histórica centralista de países unitarios, salvo excepciones, y aún en esas excepciones en las que nominalmente el federalismo es una estructura política aceptada, la verdad objetiva es que la hipercentralización fue una característica muy latinoamericana hacia procesos de descentralización en diferentes fases y en diferentes niveles. El concepto de descentralización tiene que ver con una reapropiación democrática de las capacidades de decisión de una sociedad. No se puede entender el concepto de construcción democrática y una construcción democrática desde la horizontalidad si no somos capaces de generar nuestras decisiones en el punto de partida de esa estructura social que en el caso particular de cualquier sociedad organizada suele ser el municipio. En la experiencia boliviana tuvimos un salto hacia la descentralización con la construcción de un sistema de autonomías municipales en la década de los años 90 del siglo pasado, lo que permitió la territorialización de los municipios y el establecimiento de una lógica de causa y efecto entre la idea de descentralizarte desde el punto de vista económico, es decir, generar capacidad autónoma de gestión al municipio, y la idea de la elección de las autoridades municipales, en un caso como el de Bolivia, en el que la hipercentralización, producto de la revolución de 1952, había concentrado el poder. ¿Cuál fue el efecto inmediato de los primeros años de esa descentralización y de la construcción de autonomía municipal? Por un lado, un salto cualitativo espectacular, experiencia que el Perú está viviendo de manera intensa en estos años, que es la posibilidad de que un consejo municipal y una autoridad municipal tuviese capacidad de decisión y tuviese condiciones de administración de presupuestos significativos, presupuestos que pasaban automáticamente al control del municipio en un porcentaje determinado del presupuesto general de la nación. El 20% de los ingresos del Estado se depositaban en cuentas de cada uno de los municipios que funcionaban, se activaban en función de unos programas previamente aprobados por el municipio, concertados con el Estado central y que pudieran llevarse adelante en función de resultados que se pudieran medir a lo largo de esa gestión. Pasó algo que a veces se considera poco. Cuando se habla de transparencia y cuando se habla de la capacidad de llevar adelante de manera honesta la administración de recursos, uno no toma en cuenta dos condiciones imprescindibles para que esos factores sean una realidad. Uno, idoneidad, algo fundamental, es decir, que contemos con capacidad de gestión en los funcionarios que por primera vez en su historia se van a hacer cargo de responsabilidades que nunca habían tenido. Y dos, la tecnificación que permita a esos funcionarios desarrollar adecuadamente una gestión administrativa correcta. Es decir, no es simplemente un problema de honestidad y un problema de transparencia en el manejo de los fondos, sino fundamentalmente entender que el proceso de ajuste de la descentralización, cuando ésta es nueva, va inevitablemente a generar desajustes, va a generar equivocación en las prioridades, va a definir normalmente una tendencia a realizar obras y desarrollar acciones más vistosas que estructurales. En otras palabras, va a marcar un número de años, no poco importante, 3, 4, 5, 7, 10, hasta que las administraciones descentralizadas tienen la capacidad de gestión adecuada para llevar adelante correctamente su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto?
que una primera lectura que uno tiene cuando se produce el proceso de descentralización es que nos equivocamos, es que transferimos la corrupción, es que transferimos la ineficiencia, es que transferimos la incapacidad de gestión, y eso no es exactamente así. En Bolivia tuvimos ese tránsito complicado, y al principio la experiencia era muy dura, y al principio la experiencia era, de pronto no estamos en condiciones de desarrollar un proceso de descentralización que permita que la acción responsable dé los resultados que estamos buscando. Con el paso de los años, y sobre todo con el afianzamiento de la capacidad de gestión y la idoneidad de los funcionarios responsables de las administraciones descentralizadas, fue mejorando para entrar a discutir luego los temas que a veces se confunden. A veces se confunde ineficiencia y falta de capacidad de gestión con poca honestidad y poca transparencia. No se trata de una justificación, se trata de una explicación. Ambos elementos tienen la misma importancia y hay que entender que pequeñas comunidades que nunca han tenido la capacidad de llevar adelante esas responsabilidades no van a poder hacerlo fácilmente, y eso no tiene que ver con su incapacidad intrínseca, sino con el ajuste de ese proceso en el cual hay un camino de aprendizaje que tiene una responsabilidad fundamental del Estado central. ¿Por qué? Porque el Estado central no solo debe transferir recursos, el Estado central debe transferir capacidades, experiencia de gestión y formación que permita garantizar que ese trabajo se hace adecuadamente. En ese contexto hay que ir de la mano. Yo no creo que se deban separar las cosas. Es decir, tú no puedes pretender que la transparencia, que la capacidad de hacer un trabajo de manera clara y de manera honesta es exclusiva y separada de la condición de la capacidad profesional del desarrollo de ese trabajo. A veces creemos que la honestidad es un elemento en sí mismo, como si ese elemento caído del cielo le diera condición de garantía de seguridad. Una persona honesta que no tiene condiciones de idoneidad para realizar adelante su trabajo es tan negativa como una persona que tiene gran capacidad de gestión y está metida en el tema de corrupción. Ese es un matrimonio indisoluble. Un par de conclusiones breves sobre el tema. Es decir, el ajuste no es fácil ni es rápido. Los juicios de valor que hacemos sobre los procesos de descentralización en gobiernos regionales a veces son excesivamente duros porque estamos en el proceso de transición y de aprendizaje. Y finalmente, la necesidad de una consistencia, de una integralidad del proceso de descentralización. En el caso de Bolivia, hicimos un proceso de construcción autonómica de base municipal y un vínculo directo con el Estado central, y no construimos el peldaño intermedio que era el del gobierno regional. Las gobernaciones, en el caso de los departamentos de Bolivia, que deben tener una construcción armónica que no salte, que no puentee entre las decisiones del Estado central y el municipio. Tenemos que construir la escalera que integre el conjunto. Algo muy interesante que para el caso del Perú puede tener una significación importante en el camino de la descentralización, que tiene que ver con las autonomías indígenas, que tiene que ver con la consulta previa, que tiene que ver con el criterio de interculturalidad, que tiene que ver con la apropiación de experiencias que son específicas en la forma de organización, en la forma de administración, en la concepción del desarrollo, que no son necesariamente equivalentes a los modelos que podríamos definir como occidentales. Ese es un matrimonio extremadamente complejo y eso puede plantearte una superposición en la construcción de autonomías. En el caso de Bolivia tenemos la autonomía regional, el departamento, la autonomía municipal y la autonomía indígena, que eventualmente se superpone a la autonomía municipal. A veces municipio y autonomía indígena son una sola cosa, pero no siempre. Y adicionalmente tú tienes las tierras comunitarias de origen, sobre todo en áreas de la selva, en el caso de Bolivia, en los llanos, en los que hay una consideración específica de derechos de naturaleza colectiva indígena. Es una complejidad que hay que encarar. Es decir, la respuesta no es a toda propuesta desde la perspectiva indígena es arcaica y es retardataria. La respuesta es
¿podemos integrar los dos modelos? La respuesta es, ¿cómo concebimos un matrimonio posible entre la experiencia occidental convencional del proceso descentralizador con los desafíos de sus características propias en el tema en países como Ecuador, Bolivia y Perú, en los que hay condiciones de planteamiento válidas para entender? Termino. El 90% de los conflictos vinculados no solamente a la gestión de descentralización, sino a la nueva lógica de la inversión pública privada, la inversión pública, la inversión privada y la inversión externa, enfrentando a construcciones de cómo entendemos el desarrollo, la modernidad y el progreso. Eso tiene que resolverse de manera sensata, aceptando que hay un camino de dos vías. El camino de la modernidad y el camino de quien recibe esa modernidad con una lógica que puede ser eventualmente distinta. No siempre la oposición a esos procesos es arcaísmo. Si encontramos un matrimonio eficiente, podremos encontrar también que hoy la idea de inversión pública e inversión privada está también sometida a la descentralización regional, a la descentralización municipal, a la descentralización indígena. En suma, el proceso de transformación que el Perú está viviendo es un proceso extraordinariamente importante. Va a tener procesos o problemas de ajuste complicados, entendibles e imprescindibles. La propia experiencia es la que nos va a dar el resultado. No olvidemos, termino aquí sí de verdad, que idoneidad es tan importante como transparencia y honestidad. No son parcelas separadas. Sin idoneidad no habrá transparencia ni eficiencia en la gestión y en los resultados. Muchas gracias.